Mi hermana intentó robar a mi esposo, y hasta hizo que su hijo lo llamara papá. Yo, mujer de 30 años, estoy en una situación algo complicada y necesito su ayuda para entender si estoy siendo razonable o si estoy exagerando. Recientemente tuve que echar a mi hermana de mi casa por algo que hizo. Mi hermana, Débora, 26 años, ha estado viviendo conmigo junto a su hijo, Tadeo, 2 años. La dejé quedarse porque su esposo, Mario, 27 años, empezó los trámites de divorcio. Todo fue de la nada, así que ella no tenía dónde ir con su hijo. Mario le dijo que buscara su propio alojamiento, pero ella no podía conseguir un lugar sola porque había dejado su trabajo y gastado todos sus ahorros después de que Tadeo nació. Me sorprendió muchísimo que Mario quisiera divorciarse tan repentinamente, porque pensé que estaba perdidamente enamorado de mi hermana. Y siendo muy honesta, nunca entendí qué veía en ella, porque ni siquiera es una buena persona. Les contaré más sobre eso después. Simplemente no podía imaginarme a Mario dejándola. Incluso Débora afirma que no sabe qué pasó, que esto del divorcio le cayó del cielo. Me dio mucha pena, porque había estado llorando mucho, y mi mamá dijo que se estaba deprimiendo por no saber a dónde ir o qué hacer. Así que, de buena fe, la dejé quedarse conmigo hasta que pudiera recuperarse. Pensé que Débora apreciaría mi amabilidad y estaría agradecida de quedarse en mi casa, especialmente porque nunca tuvimos una buena relación. Pero hace 2 días descubrí que mi hermana no solo estaba quedándose conmigo, estaba planeando reemplazarme. Entré y la encontré enseñándole a Tadeo a llamar papá a mi esposo, Leo, 33 años. Me quedé escuchando en shock mientras mi hermana le explicaba a Tadeo que Leo ahora era su papá, y que pronto serían una familia feliz. En ese momento me quedó claro que Débora estaba intentando robarme a mi esposo y crear una nueva familia para ella. Incluso antes de descubrir esto, ya había notado señales poco discretas de que Débora se comportaba de forma inapropiada con mi marido. Lo tocaba todo el tiempo, se inclinaba hacia él cuando hablaban, y trataba de encajar a su hijo con Leo diciendo que necesitaban crear un vínculo, que era bueno que Leo pasara tiempo con Tadeo porque él era bueno con los niños y Tadeo extrañaba a su padre. Al principio me incomodaba un poco, pero cuando escuché esa conversación con Tadeo, ya estaba lista para confrontarla por su comportamiento. Leo y yo habíamos hablado sobre cómo Débora estaba actuando inapropiadamente, así que sabíamos que teníamos que poner límites. Planeaba hablar con ella para decirle que respetara nuestras fronteras, pero después de escuchar aquello, simplemente vi rojo. La confronté en el acto. Mi hermana se sobresaltó al verme en la puerta y enseguida se notó asustada. La saqué de la habitación y le pregunté qué demonios creía que estaba haciendo, enseñándole a su hijo a llamar papá a mi esposo. Al principio, Débora intentó negarlo todo, pero cuando seguí presionándola, finalmente admitió que llevaba tiempo entrenando a Tadeo para que llamara papá a Leo. De hecho, ya había escuchado a Tadeo decirle papá a mi esposo un par de veces. No le di mucha importancia porque el niño tiene un vocabulario limitado y a veces también me llama mamá. Siempre lo corregíamos, pero de alguna manera seguía llamando papá a Leo. Ahora veo que definitivamente lo estaba aprendiendo por culpa de mi hermana. Mi hermana y yo tuvimos una gran pelea después de que admitió lo que estaba haciendo. Ni siquiera le pregunté por qué, porque no hacía falta. Débora siempre ha sido así, toda su vida. Solía coquetear con mis novios y se metió con 2 de ellos. No me sorprendió. Siempre tuvo el deseo de quedarse con lo que yo tenía. Dios, incluso se casó un mes antes que yo, solo para poder ser la primera en casarse. Ni siquiera llevaba mucho tiempo saliendo con su esposo antes de eso. Ella es la razón por la que no presenté a mi esposo a mi familia por mucho tiempo. Tenía miedo de que hiciera algo estúpido, pero después Débora conoció a un hombre rico y guapo que estaba loco por ella, así que perdió el interés en mi marido. Cuando finalmente conoció a Leo, hizo algunos comentarios sarcásticos sobre cómo mi esposo parecía un buen tipo, pero no todos pueden ser tan buenos como Mario. Débora creía que había ganado la competencia porque, según ella, había conseguido un mejor hombre. Sé que mucha gente aquí me culpará por haber dejado entrar a una serpiente en mi casa, pero yo solo estaba tratando de ayudar a una mujer necesitada. Además, mi mamá me estaba presionando para que aceptara a mi hermana porque estaba pasando por un momento difícil. Nunca me lo habría perdonado si no lo hacía. Me arrepentí en cuanto empecé a notar cómo Débora intentaba comportarse de forma inapropiada con Leo. Después de descubrir lo que estaba haciendo, le dije que empacara y se fuera en una semana. Otra vez, ella tiene un hijo, así que no iba a echarla directamente a la calle. Tadeo es inocente en todo esto, así que no podía hacerle eso, pero sí le dije a Débora que no se le permitiría quedarse en mi casa ni acercarse a nosotros después de esa semana. Eso no le gustó nada.
Me llamó cruel y sin corazón por patearla cuando ya estaba en el suelo. Dijo que estaba exagerando, que no era para tanto. Incluso metió a mi madre en el asunto, y mamá dijo cosas bastante feas sobre cómo yo actuaba por celos, solo porque mi esposo tenía una buena relación con mi hermana y con su hijo. Mi mamá también dijo que estaba exagerando las cosas y que mi hermana solo quería una figura paterna para su hijo, ya que su esposo los había estado evitando a ambos. Dice que debería ser más comprensiva, entender que mi hermana solo está cuidando de su pobre niño. Me acusó de ser insegura y dijo que no habría reaccionado tan mal si estuviera, segura, en mi matrimonio. Dijo muchas más cosas, pero no las voy a incluir aquí. De todos modos, me mantuve firme, le dije a mi hermana que debía mudarse, pero ahora tanto ella como mi mamá me llaman de todo y me hacen sentir culpable. Para colmo, incluso mi esposo me ha estado diciendo que tal vez no debería ser tan cruel y echar a una madre con su hijo a la calle. Me recordó que, al fin y al cabo, Débora es mi hermana y Tadeo es mi sobrino, así que debería tener más cuidado antes de tomar decisiones tan drásticas. La tensión en la casa está por los cielos, y siento que todos me están presionando desde todos los lados. No le he contado esto a nadie más porque tengo miedo de que todos se pongan de parte de mi hermana solo porque tiene un hijo. Sé que ahora es madre soltera y todo eso, pero eso no le da derecho a hacer lo que quiera y salirse con la suya. Siento que tengo razón al echarla después de que me faltó el respeto a mí y a mi matrimonio. Sin embargo, son 3 contra 1, así que empiezo a dudar de mí misma. ¿Creen que estoy equivocada? Edith. He visto muchas preguntas repetidas, así que voy a agregar más información en esta parte para ustedes. La mayoría parece sorprendida por el hecho de que dejé que mi hermana entrara a mi casa sabiendo que me odiaba. Sí, es cierto que nunca tuvimos una buena relación, pero aún así me dio pena. Su esposo literalmente la echó con un bebé, y eso me rompió el corazón. No lo hice por amor a mi hermana, lo hice por pura bondad, supongo. Tratar de ser una buena persona me convirtió en una alfombra. Me preguntan por qué mis padres no la acogieron ellos. Viven en un apartamento de una sola habitación. Simplemente no tienen espacio para recibir a Débora y a su hijo. La opción más conveniente era quedarse conmigo, porque tengo una casa grande con habitaciones de sobra. Pensé que dejar que Débora se quedara conmigo hasta que se estabilizaran no sería gran cosa. Claramente estaba equivocada, porque abusó de mi generosidad. Ahora que sé lo que realmente está planeando, decidí echarla. Muchos se alarmaron por la postura de mi esposo en todo esto. Admito que yo también estoy igual de alarmada. Su lógica es que ella sigue sin trabajo y tiene un niño pequeño, así que deberíamos aguantar y darle una oportunidad hasta que encuentre empleo y pueda conseguir su propio lugar. Ahora que he leído todos sus comentarios, empecé a dudar un poco de mi esposo. Él es un hombre genuinamente amable y cariñoso, pero debió hacer una excepción en este caso, cuando se trata de alguien que está intentando destruir nuestro matrimonio. Tengo que hablar con él y tratar de entender qué está pasando. Yo no soy de las que dudan fácilmente de su esposo ni de las que piensan de inmediato que está haciendo algo turbio, pero realmente empiezo a cuestionar las cosas. Actualización 1. Gracias por dejar tantos comentarios en mi publicación. Esperaba unos pocos, pero no tantos. De verdad me ayudaron a entender que no soy la mala. Me estaba preparando para que todos me crucificaran, ya que la gente a mi alrededor me ha estado llamando idiota. Pero parece que la gente sensata piensa que estoy completamente en lo correcto. Sus comentarios me hicieron reflexionar, y ya tomé algunas decisiones, pero hablaré de eso más adelante. Primero, responderé a algunas preguntas que no pude incluir en el edit. Algunos especulan que mi hermana era la hija adorada. Bueno, no era así hasta hace poco. Mi mamá sí adoraba a Débora por ser la menor, pero no era injusta. Diría que falló al no corregir el comportamiento competitivo y tonto de Débora, y le daba castigos muy leves cuando hacía algo malo, pero el favoritismo no fue tan evidente hasta que se casó y tuvo un hijo. Mi mamá es algo tradicional respecto al matrimonio y los hijos. No le gustó que yo esperara un tiempo antes de casarme, mientras que mi hermana estuvo en una relación solo un año antes de comprometerse. Tampoco le gusta que yo esté esperando para tener hijos, mientras que Débora quedó embarazada prácticamente justo después de casarse. Ella estaba haciendo todo bien a ojos de mi madre, y, por supuesto, el nieto viene primero. Así que obviamente pensaría más en él y en su madre. No voy a negar que eso me duele. Me duele mucho que mi mamá se haya puesto del lado de mi hermana y me haya llamado una persona sin corazón. Sé que tendré que tener una conversación con ella más adelante. Después de hacer la publicación y leer todos sus comentarios, mi primera prioridad fue confrontar a mi esposo para entender por qué estaba siendo tan blando con mi hermana.
No voy a mentir, tenía miedo. Tenía miedo de que me estuviera engañando. De hecho, le mostré esta publicación a mi esposo y le pedí que leyera los comentarios. Los leyó y enseguida empezó a entrar en pánico. Literalmente me dio su teléfono y casi me rogó que lo revisara para ver si alguna vez había hablado con mi hermana de manera inapropiada. También me dijo que revisara las cámaras de seguridad de la casa para ver qué hacía cuando mi hermana estaba cerca. Revisé su teléfono y vi que apenas le escribía a mi hermana. Era casi siempre ella quien le mandaba mensajes raros, diciendo cosas como que, ojalá su esposo fuera como Leo. Revisé su teléfono para asegurarme de que no hubiera borrado ni escondido nada. Por suerte, todo estaba limpio. Me sentí aliviada, pero mi esposo estaba muy nervioso. No dejaba de disculparse y me dijo que no debió haber sido tan poco comprensivo conmigo, sabiendo lo que había pasado. De hecho, entiendo por qué no estaba tan decidido a echar a mi hermana. Mi esposo viene de una familia muy unida, donde la familia lo es todo. Tenía 3 hermanos, pero ahora solo quedan 2, porque su hermana murió hace 5 años. Ella estaba embarazada y manejaba hacia una cita médica cuando un camión chocó contra su auto. Mi cuñada, su esposo y su bebé por nacer murieron en el acto. No hubo forma de salvarlos. La familia de Leo pasó por un periodo muy duro de duelo y depresión. Después de eso, Leo se sintió nostálgico al tener a mi hermana y a su hijo en casa, porque le recordaban cómo sería su vida si su hermana y su bebé siguieran vivos. Él no estaba teniendo una aventura con mi hermana. Solo estaba proyectando su dolor, imaginando cómo sería si su hermana siguiera con nosotros. Hablamos de eso y descubrimos que mi esposo todavía tiene trauma por aquella pérdida. Está planeando volver a terapia, porque se siente mal por haberme lastimado debido a sus propios problemas personales. Me prometió apoyarme y respaldar mi decisión, porque incluso él siente que mi hermana llevó las cosas demasiado lejos. También me dijo que no tengo que preocuparme porque esté enamorado de mi hermana, porque me ama más que a nadie. Al día siguiente me trajo flores y me mostró que ya se había inscrito nuevamente en terapia. Así que no, mi esposo no me engaña ni siente nada por mi hermana. Por desgracia, era solo un sentimiento confundido, una nostalgia mal dirigida. No tienen idea del alivio que sentí. Había estado tan nerviosa que no comí en todo el día. Amo profundamente a mi esposo, y no habría podido soportar que me estuviera engañando. En fin, esa es la actualización por ahora. Veo que Débora no tiene ninguna intención de mudarse, así que supongo que tendré que presionarla otra vez. También tengo que hablar con mi mamá y decirle lo decepcionada que estoy. No creo que esa conversación sirva de mucho, pero necesito tenerla por mi propia paz mental. Algunos me preguntaron por qué Mario, el esposo de Débora, ha estado tan ausente y callado durante todo esto. Quizá debería contactarlo y pedirle que ayude a Débora, aunque sea por el bien de su hijo. No me gusta nada que prácticamente se haya olvidado de su niño. No me parece correcto. Dios, me arrepiento profundamente de haberme metido en este lío por ayudar a mi hermana. Ojalá pudiera retroceder el tiempo y tener la vida tranquila que tenía antes de todo esto. Actualización 2. Pasaron muchas cosas y no sé por dónde empezar. Ojalá pudiera decirles que logré sacar a mi hermana de la casa, pero no pude. Todavía sigue aquí y sigue haciéndose la víctima. También tuve una larga charla, o mejor dicho, una larga discusión, con mi madre cuando vino a mi casa. Básicamente me exigió que dejara que mi hermana se quedara conmigo, porque eso es lo que haría una buena hermana. Seguí recordándole que mi hermana básicamente estaba intentando robarme a mi esposo. Bueno, después de eso, mi madre dijo algo verdaderamente imperdonable. Dijo que si yo era tan insegura en mi matrimonio, entonces debería irme y dejar que Débora tomara mi lugar, ya que eso sería lo mejor para todos en esta situación. Todavía no puedo creer que mi madre me haya dicho eso. Estaba completamente en shock. Sí, en serio insinuó que debería dejar a mi esposo para que mi hermana pudiera tener una familia completa con él. No entiendo qué les pasa a mi madre y a mi hermana. No entiendo por qué están tan empeñadas en quitarme a Leo. Cada vez que intento explicarles mi punto de vista y cómo me siento, se vuelven contra mí y me culpan por no permitir que Tadeo tenga una figura paterna en su vida. Esto es absurdo en todos los niveles, porque Tadeo ya tiene un padre, y mi esposo no tiene ningún interés en dejarme para formar una familia con mi hermana. Eché a mi madre de la casa en cuanto dijo esas palabras, pero aún no puedo sacármelas de la cabeza. Me ha estado enviando mensajes, pero no los he leído todavía. Mi hermana no me habla, a menos que yo le pregunte algo. Se queda callada cuando le pregunto cuándo piensa mudarse. Le quedan 3 días, así que no entiendo por qué no está buscando otro lugar donde quedarse.
No estaba bromeando cuando dije que la echaría una vez que se cumpliera la semana. Ya no tengo paciencia ni energía para sus tonterías. Ahora incluso Leo se mantiene a distancia y le ha dicho a Débora que no le hable más. Pero, por supuesto, Débora no le hace caso y sigue intentando hacer que Leo pase tiempo con Tadeo. Sé que a Leo le duele decirle que no a Tadeo, porque el niño llora. Tadeo ya está en una edad en la que entiende mejor las cosas, así que es difícil no lastimarlo. Me siento mal cuando se acurruca conmigo, y tengo que recordarme a mí misma que probablemente no podré verlo una vez que mi hermana se vaya. No creo que me deje tener una relación con mi sobrino después de esto. Todo está hecho un desastre ahora mismo. Estoy considerando hablar con Mario y decirle que asuma su responsabilidad como padre, porque no quiero ni imaginar qué pasará cuando tenga que echar a mi hermana. Ella ni siquiera está intentando buscar trabajo, así que no sé cómo va a sobrevivir. Las cosas entre mi esposo y yo están bien. Él sigue disculpándose y tiene miedo de que lo dude o lo deje. Sabe que metió la pata al ponerse del lado de mi hermana. Aún así, le estoy dando un poco de gracia, porque nunca dijo nada en mi contra delante de Débora. Todas las conversaciones fueron en privado. Leo siempre mantiene una postura unida frente a Débora. También está de acuerdo en que deberíamos contactar a Mario y pedirle que asuma algo de responsabilidad, porque su hijo está metido en todo este lío. Tal vez vayamos a hablar con él mañana, ya que será domingo y ninguno de nosotros trabaja. Deséenme suerte, porque hay mucho en juego ahora. Espero que la conversación salga bien y logremos convencer a Mario de que ayude a Débora, aunque sea por su hijo. Actualización 3. No sé ni por dónde empezar. Vengo a hacer esta actualización porque hoy pasó algo realmente increíble. Esta mañana fui a casa de Mario esperando que pudiéramos convencerlo de ser más presente con Tadeo y ayudar a Débora a mudarse, por el bien del niño. Pero lo que descubrí me dejó en shock. Ahora me siento mal por haber pensado que Mario se estaba convirtiendo en un mal padre por no visitar a su hijo ni ayudar a Débora económicamente. Leo y yo hablamos con Mario y descubrimos la verdadera razón por la que se está divorciando de mi hermana. Muchos de ustedes lo adivinaron, pero yo pensaba que era imposible que Débora le fuera infiel a Mario. Él es guapo, rico, el marido soñado de mi hermana. No pensé que arriesgaría su matrimonio perfecto por otro tipo. Resulta que sí. Le fue infiel todo el tiempo. Y no con cualquiera, fue con su entrenador del gimnasio. Suena cliché, ¿verdad? Pues sí, lo es. Al parecer, había una especie de competencia entre las mujeres del gimnasio sobre quién podría acostarse con el entrenador y durante cuánto tiempo. Y mi hermana, siendo tan competitiva como siempre, quiso ganar, y ganó. Pero terminó enganchada con el tipo. Mario se enteró de la peor manera posible. Una mujer del gimnasio le envió fotos y mensajes entre las chicas, donde Débora presumía de estar durmiendo con 2 hombres guapos al mismo tiempo. Hubo una gran pelea y Débora intentó minimizar lo que había hecho. Eventualmente, Mario empezó a sospechar sobre la paternidad de Tadeo, porque Débora también estaba acostándose con su entrenador cuando el niño fue concebido. Hizo una prueba de ADN en secreto y descubrió que Tadeo no era su hijo. Inmediatamente pidió el divorcio, y su abogado le dijo que debía dejar de pagar por el niño de inmediato o quedaría legalmente obligado a pagar manutención. Ahora están en proceso de quitar su nombre del certificado de nacimiento. Al parecer, Débora y su amante sabían perfectamente que el niño probablemente no era de Mario. Pero el amante dejó claro que no quería saber nada de tener ni criar un hijo. Así que Débora quedó sola. Ella le había enviado esas pruebas a Mario mientras intentaba convencerlo de no romper el matrimonio. Trató de decirle que podían fingir que Tadeo era hijo biológico de Mario y que nadie lo sabría. Mario no quiso saber nada de esa farsa y decidió terminar todo. Durante la conversación, Mario empezó a llorar. Dijo que no podía creer que su vida se hubiera derrumbado así, que extrañaba tener esposa e hijo, pero no podía hacer lo que Débora quería. Leo y yo nos disculpamos por no haber intentado conocer su versión antes de juzgarlo. Mario me dijo que pensó que yo ya sabía todo, porque él se lo había contado a mi madre. Y, para sorpresa de nadie, mi mamá también quería que Mario olvidara todo y criara a Tadeo como si fuera suyo. Mi madre no cree en la maternidad soltera. No me sorprende. Ahora entiendo por qué me dijo que debía dejar a mi esposo para que mi hermana pudiera tener una familia completa, para Tadeo. Asqueroso. A veces siento que vivo en una telenovela, pero lamentablemente es mi vida real. Estoy completamente atrapada y no sé qué voy a hacer ahora. Tal vez tenga que ser la mala y echar a Débora a la calle, aunque tenga un hijo. No veo una salida en la que salga ilesa de todo esto. Actualización 4.
Ha pasado un tiempo, pero he estado recibiendo muchos comentarios y mensajes preguntando por una actualización. Habría venido antes, pero estuve muy ocupada con el trabajo y otras cosas. Bueno, tengo buenas y malas noticias. Logré sacar a Débora de la casa, y todo volvió a la normalidad. Lamentablemente, pasaron muchas cosas negativas antes de poder echarla. Después de hablar con Mario, estaba segura de que tendría que ser la villana y sacar a mi hermana incluso si no tenía otro lugar listo. Sabía que no se quedaría en la calle, porque siempre podía quedarse con mi madre. Sí, tendrían que compartir una cama, pero ¿y qué? Era mejor que dormir en la calle. Mario le permitió a mi hermana llevarse todas las cosas de la guardería, así que Tadeo tiene su propia cuna. No habría sido tan complicado para Débora adaptarse a vivir con mi mamá por unos días. Bueno, eso le resultó absolutamente inaceptable a mi hermana. Estaba decidida a quedarse en mi casa y haría lo que fuera necesario para no irse. Y en su desesperación por quedarse, hizo algo horrible e increíblemente estúpido. Se lanzó contra mi esposo y básicamente lo acosó. Leo intentó apartarla de inmediato y le dejó claro que debía detenerse o se vería obligado a usar la fuerza para defenderse. Débora no lo escuchó. Seguía diciendo que Leo sabía que ella era la mejor hermana y que se daría cuenta de lo feliz que podía hacerlo una vez que durmiera con ella. Siguió insistiendo, intentando forzarlo, hasta que Leo perdió el control y la empujó. Después fue directo a nuestro dormitorio y me llamó desde allí. Cuando llegué a casa, encontré a Débora medio desnuda. Ella afirmó que los dos ya se habían acostado y que estaban teniendo una aventura. Incluso me sonrió con arrogancia, pensando que finalmente había conseguido lo que quería. Demasiado mal para ella, porque mi estúpida hermana olvidó que tenemos cámaras de seguridad en la sala y en los pasillos. Revisé las grabaciones y vi exactamente lo que había pasado. Sin perder un minuto, fui con Leo y le pregunté si quería que llamara a la policía. Afortunadamente, dijo que sí. Débora fue arrestada. Leo presentará cargos por acoso sexual. Estoy completamente asqueada por lo que hizo mi hermana, y sé que nunca podré perdonarla. Leo está bastante afectado, pero, por suerte, su terapeuta ha sido de gran ayuda. Mi madre, por supuesto, intentó culparme a mí y luego a Leo, por todo lo que pasó. Ya acepté que ella es un caso perdido. Oh, y sé que muchos me preguntarán por Tadeo. Bueno, él está viviendo con mi madre ahora. Después del arresto de Débora, intervinieron los servicios de protección infantil, CPS. Le entregaron a Tadeo a mi madre, y ella está cuidando de él. Desafortunadamente para Débora, eso significa que ni siquiera puede quedarse con mamá. Después de salir bajo fianza, finalmente tuvo que conseguir un trabajo y su propio apartamento. Por lo que escuché, es un lugar decente, pero nada parecido a lo que solía tener. Por supuesto, nos culpa a nosotros de haberle arruinado la vida y de separarla de su hijo. Desde entonces, bloqueé tanto a mi madre como a mi hermana. Sí, es triste no poder ser parte de la vida de Tadeo, pero simplemente no puedo seguir en contacto con mi mamá ni con Débora. Mi madre dejó claro que siempre se pondrá del lado de mi hermana, sin importar lo que haga. Así que decidí que sería mejor para mí y para mi matrimonio mantenerlas a ambas lejos. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Hablando de mi matrimonio, estoy embarazada. Fue completamente inesperado y pasó a pesar de que tomaba anticonceptivos, pero Leo y yo estamos felices. Sí, queríamos esperar un poco antes de tener hijos, pero este embarazo es una bendición para nosotros. Estamos muy emocionados por la llegada del bebé y ya estamos metidos de lleno en los preparativos. Sé que eventualmente mi madre se enterará de mi embarazo y aparecerá tocando la puerta, pero planeo mantenerla fuera hasta que me pida disculpas sinceras y vaya a terapia. Si sigue tratándome a mí y a mi esposo como basura, seguirá en la lista de sin contacto. Así que esta es la actualización, y la última. No volveré aquí, así que quiero decir un último gracias a todos los que me ayudaron a fortalecer mi columna y poner límites. Corté el cabello de mi hijastra sin permiso, y ahora mi esposo dice que no puede confiar en mí. Tengo 31 años, mujer, conocí a mi esposo, de 34, hace 8 años. Llevamos 6 años casados. Él tiene una hija de 11 años de una relación anterior. He estado en su vida desde que tenía unos 3 años, y la mayor parte del tiempo he sido su cuidadora principal entre semana. Como trabajo desde casa, ella se queda con su mamá la mayoría de los fines de semana, pero durante los días de escuela soy yo quien empaca su almuerzo, la ayuda con las tareas, la lleva a sus actividades y, sí, también soy quien le hace el cabello casi todas las mañanas.
Su cabello es increíblemente largo, rubio, grueso y ondulado. Le llega más allá del trasero. Se le enreda constantemente, y le cuesta mucho cepillárselo sola por las mañanas antes de ir a la escuela. Siempre espera que yo la ayude a desenredarlo, aplicarle sus aceites y cremas, y luego hacerle trenzas, moños o colas de caballo, dependiendo de su humor. Además, se ha vuelto muy específica con los productos que usa. No acepta champú ni acondicionador normales, insiste en usar productos y aceites especiales para cabello rizado. Estos productos no son baratos, cuestan entre 10 y 12 dólares por botella, y se le acaban rápido. El aceite cuesta como 11 dólares y apenas le dura 2 semanas. Encima, se niega a usar un cepillo normal. Dice que le arranca el cabello y le duele, así que solo quiere usar un peine de dientes anchos, lo cual toma más tiempo y requiere una paciencia que no siempre tengo, especialmente en las mañanas. No soy una persona madrugadora. Hago mi mejor esfuerzo, pero hacerle una rutina de cabello elaborada a una niña de 11 años a las 7 de la mañana, mientras se queja de los nudos o llora porque tiré muy fuerte, me desgasta. Llevo meses sintiendo que esto se estaba saliendo de control. Está obsesionada con su cabello. Entiendo que lo quiera, pero se ha convertido en su identidad. Todo gira en torno a eso. Quiere que la gente la felicite por su cabello. Se niega a cortarlo más de 1 centímetro o 2. Lleva sus aceites cuando viajamos y se enoja si no se ve perfecto en las fotos. Empecé a preocuparme de que se estaba volviendo vanidosa. Pasa 30 minutos arreglándose el cabello después de la escuela, pero no dobla su ropa ni ayuda con los platos si no se lo recuerdo 3 veces. Empezó a molestarme cuánto tiempo, dinero y energía invertíamos en ese cabello, y ni siquiera es mío. Pensé que la vida sería más simple para las dos si lo tuviera más manejable. No creí que eso fuera algo irracional. Yo tengo el cabello corto porque es lo que me funciona. Es práctico. Me hago recortes regulares y nunca tengo que lidiar con nudos ni gastar 40 dólares al mes en productos. Así que decidí que necesitaba un corte. Sé que suena duro, pero en ese momento no lo vi como algo grave. Es solo cabello. Vuelve a crecer. Y desde un punto de vista práctico, tenía sentido, menos estrés, menos mantenimiento, más tiempo para sus tareas o ayudar en casa. También pensé que sería una buena lección para que aprendiera que la apariencia no lo es todo, que la vida no gira en torno al cabello perfecto. No se lo consulté a mi esposo antes, lo admito, pero sinceramente no creí que fuera un gran problema. He sido quien la cuida día a día durante años. Asumí que entendería que tomé una decisión basada en lo que más me estaba afectando. Así que agendé la cita para un día entre semana después de clases. Durante el camino a la peluquería, ella iba contenta, diciendo que le pediría al estilista solo un recorte, como siempre. Fue entonces cuando le expliqué, con suavidad, que íbamos a hacer algo un poco más drástico, que quería que se lo cortaran a la altura de la barbilla. Le dije que estaba siendo muy difícil de manejar y que sería mejor para las dos. Al principio se rió, creyendo que era una broma. Cuando vio que hablaba en serio, se quedó callada y luego empezó a llorar. Intenté calmarla, le dije que seguiría viéndose hermosa, que sería más fácil por las mañanas y que ya no tendría que preocuparse por los nudos. No dijo mucho durante el resto del trayecto. Cuando llegamos al salón, la estilista dudó. Notó que mi hijastra estaba molesta y preguntó si estábamos seguras. Le expliqué la situación. Soy su madrastra, le hago el cabello todos los días, y que esto no era un capricho. Le dije que tenía autoridad parental y quería el corte. Después de un rato, y con mi hijastra casi sin hablar, la estilista aceptó. Primero le hizo una trenza, y luego la cortó. Mi hijastra se quedó con la trenza. No dijo nada en todo el proceso, pero pude notar que estaba devastada. Después del corte, en realidad se veía bien. Le enmarcaba el rostro y parecía más madura. Además, el color se veía más oscuro, probablemente porque ya no tenía las puntas aclaradas por el sol. Le ofrecí ir a McDonald's, pero negó con la cabeza. El camino de regreso fue completamente en silencio. Al llegar, subió directo a su habitación y cerró la puerta. Pensé que solo necesitaba espacio. Honestamente, creí que después de un par de días vería los beneficios, sin tirones, menos productos, más tiempo. No pensé que se pondría tan mal. Me sentí un poco culpable, sí, pero también aliviada de no tener que lidiar más con ese cabello todas las mañanas. Pero entonces llegó mi esposo. Subió a verla y bajó unos 10 minutos después, furioso. Nunca lo había visto así. No dijo nada al principio, solo cerró la puerta de golpe y me miró con rabia. Luego gritó, ¿qué demonios hiciste?
Le dije, la llevé a cortarse el cabello. Me dijo, ¿se lo cortaste todo? Y respondí, sí. Ya era hora, era muy difícil de manejar y lloraba todas las mañanas cuando lo cepillábamos. Intenté explicarle que no fue por maldad, que solo quería facilitar las cosas para todos. Pero no me dejó terminar. Dijo que no tenía derecho. Que cuando subió a verla, la encontró en su cama abrazando la trenza, llorando, diciendo que yo la obligué. Le dije que estaba exagerando, que no la obligué, que simplemente decidí lo que era mejor. Soy la adulta, y no la lastimé. Es cabello, crecerá de nuevo. Me respondió que crucé un límite, que no tenía derecho a tomar una decisión así sin él ni sin su madre, y que había traicionado su confianza. Luego, sin pensarlo, llamó a su ex, la mamá de la niña, y le dijo que fuera a buscarla. Intenté detenerlo, pero ya estaba al teléfono diciéndole, le cortó todo, ven a recogerla. Cuando la madre llegó, entró furiosa, gritando antes de quitarse los zapatos. Me dijo, ¿con qué derecho le cortas el cabello a mi hija? Le respondí que no quería faltarle el respeto a nadie, pero que soy yo quien la cuida entre semana y que esto había sido una fuente constante de estrés. Ella dijo, entonces cepíllaselo. No tienes derecho a castigarla por tener cabello. No tuve mucho que decir después de eso. Mi esposo se quedó ahí mientras su ex subía a buscar a la niña. Pude escucharla llorando de nuevo cuando se fueron. Todo el tiempo pensé, ¿de verdad esto es por un corte de cabello? No imaginé que se armaría tanto escándalo. Apenas se cerró la puerta, mi esposo me dijo, ya no confío en ti. Le pregunté qué quería decir, y me respondió, si eres capaz de hacer algo así sin consultarme, ¿qué más podrías decidir sin mí? Dijo que no podía verme y que necesitaba espacio. No quise hacer daño. He sido quien hace la mayor parte de la crianza. Él trabaja muchas horas, y soy yo quien está en casa haciéndolo todo. Cuando ella llora por los enredos o pelea por el cepillo, él no está. Yo soy quien lo enfrenta. Pensé que tomar una decisión que me facilitara la vida era razonable, pero para él fue una traición imperdonable. Me dijo que lo humillé como padre y que humillé a su hija. Que rompí algo que tal vez ella nunca me perdone. Que si estaba tan abrumada, debí pedir ayuda en lugar de descargarlo en la niña. Le dije que no lo estaba descargando en nadie, que estaba cansada, agotada mentalmente. Cada mañana era una batalla por ese cabello, lágrimas, productos, drama y yo llegando tarde a mis reuniones por tener que rehacer una trenza. No era vanidad, era cansancio. Le dije que si no le gustaba cómo lo manejé, que él se hiciera cargo del cabello de su hija cada mañana. Y él respondió, perfecto. Tal vez debería hacerlo, porque está claro que tú ya no deberías. Eso dolió. He criado a esa niña la mitad de su vida, y ahora me tratan como una extraña. He hecho todo el trabajo difícil durante años, enseñar, limpiar, consolar, manejar horarios, y una sola decisión y ahora actúan como si fuera peligrosa. Al día siguiente casi no me habló. Durmió en el sofá esa noche. Cuando le pregunté si su hija volvería pronto, me dijo, no, no hasta que sepa cómo volver a confiar en ti. También me dijo que su ex le contó que la niña estaba avergonzada, que no quería ir a la escuela para que nadie la viera ni le preguntara. Eso sí me hizo sentir mal. No había pensado en eso, en cómo podrían burlarse de ella. Pero tampoco puedo evitar sentir que están exagerando. Es solo cabello. No la castigué ni intenté humillarla. De verdad creí que estaba ayudando, reduciendo el estrés, enseñándole que es más que su apariencia. Hasta le ofrecí ir de compras después, pero no quiso. Ahora mi esposo dice que no sabe si puede seguir con alguien en quien no confía cerca de su hija. Eso me rompió. Lo amo, y amo a su hija, pero no creo merecer tanto enojo por una decisión práctica. Acepto que debí hablarlo con él, sí, eso es justo. Pero todo lo demás, no sé. He estado ahí todos los días, y ahora actúan como si hubiera cometido un crimen terrible. No la grité ni la corté sin avisarle. Le expliqué, con calma, por qué era necesario. Y ahora estoy en una casa vacía porque él se fue a casa de sus padres unos días a pensar. No me ha escrito mucho, solo para decir que su hija sigue muy molesta. Su madre le contó que lloró hasta quedarse dormida y que dice que no quiere verme. No sé cómo arreglar esto. Así que aquí estoy, preguntándome si realmente soy la mala en todo esto. Desde mi punto de vista, tomé una decisión racional, no emocional, pero todos a mi alrededor parecen creer que crucé una línea moral enorme. Nunca quise lastimarla. Solo quería facilitar la vida para ambas. Entonces,
Reddit. ¿Soy yo la mala por decidir cortarle el cabello a mi hijastra sin consultar a su papá o a su mamá primero? ¿O mi esposo está exagerando y castigándome por algo que honestamente no es tan grave? Actualización. Bueno, esto se salió completamente de control. Estoy impactada con lo que ha pasado solo por un corte de cabello. Desde que publiqué, todo ha empeorado y decidí actualizar porque sigo recibiendo mensajes. Primero, no estoy celosa de su cabello. Es ridículo. Siempre he tenido el cabello corto y me gusta así. Me lo mantengo bien, voy al salón cada 6 semanas. Pensé, genuinamente, que le gustaría tener un corte similar, que combináramos. Misma textura, misma longitud hasta los hombros. No esperaba un drama así. Es solo cabello. Crece. Pero parece que ya no aplica esa lógica porque ahora me tratan como si la hubiera lastimado físicamente. Mi suegra vino al día siguiente del corte y lloró. Literalmente se quedó parada en mi casa llorando frente a una foto de su nieta y dijo que parecía que había matado su belleza. ¿Qué demonios? Luego me dio un sermón larguísimo sobre arruinar la infancia de una niña por unos centímetros de queratina muerta. Incluso mi esposo, que casi nunca levanta la voz, me dijo que no cree poder superar esto. Hablamos por teléfono y dijo que está considerando el divorcio por esto, porque me harté de ser la única que hacía las rutinas de la mañana, gastaba en productos y terminaba siendo la villana cada vez que ella hacía un berrinche por los nudos. Por cierto, él jamás ofreció ayudar con su cabello. Ni una sola vez. Nunca se levantó temprano, nunca se hizo cargo del cepillado. Siempre asumió que yo lo haría porque trabajo desde casa. Y lo hice durante años. Mantuve la casa, la rutina, las citas, los días de enfermedad, todo. Y ahora, una sola decisión y soy un peligro para su hija. Mis amigas, mis compañeras de trabajo y mi hermana me apoyan. Dicen que hice lo correcto. Si la niña era demasiado joven para cuidarse el cabello sola y los padres no ayudaban, yo tomé la decisión práctica. Incluso dijeron que ahora se ve mejor. El corte la hace parecer más madura, el cabello se ve más sano. No fue un corte feo, ni una humillación. Fue un trabajo profesional, limpio y favorecedor. Sinceramente, no entiendo por qué esto se ha vuelto un escándalo moral. No la golpeé, no la rapé. La llevé a una peluquería, expliqué la situación con calma, me quedé con ella todo el tiempo, y hasta le ofrecí comida después. ¿Cómo es eso abuso? Y sobre el tema de autonomía, tiene 11 años. No es autonomía total. Si la dejo hacer lo que quiera, tendría las puntas azules y brillantina en el cuero cabelludo. Los padres tomamos decisiones. Eso fue lo que hice. Si esto fuera tan grave, él pudo haberme dicho antes, yo me encargo del cabello. Pero nunca lo hizo. Yo llegué a mi límite. Estaba agotada, siendo la única adulta resolviendo todo y sin apoyo. Si eso me convierte en una monstruo, entonces el mundo está muy sensible. Gracias por los comentarios, incluso los enojados. Al menos ya sé dónde estoy parada. Descubrí que mi ex tuvo otro hijo y manipuló a nuestra hija para ocultarlo. Mi ex y yo estuvimos juntos más de 6 años y durante los últimos 2 tuvimos una relación muy mala, con una vida íntima prácticamente muerta. Ambos sabíamos que lo nuestro se estaba acabando. Éramos jóvenes y nuestras vidas estaban muy entrelazadas, así que lo alargamos más de lo necesario. Bueno, ella terminó embarazada durante el último año que estuvimos juntos. Pero durante el embarazo decidimos que íbamos a ser padres compartidos, no pareja. No viviríamos juntos después de que naciera nuestra hija. Fue en ese momento que descubrí que me había estado engañando por más de un año, que era bisexual y que además había dejado de tomar sus anticonceptivos sin decírmelo para quedar embarazada a propósito. No creo que eso tenga mucho que ver con esta historia, pero da algo de contexto. Pasemos al presente, me casé con mi esposa, que es la mejor madrastra y compañera que podría haber pedido. Tenemos custodia compartida 50/50 y nuestra hija acaba de empezar la escuela la semana pasada. Un día la recogí de la escuela y me dijo que su mami la había sorprendido con una hermanita, pero que no podía hablar de eso conmigo hasta que yo supiera. Me quedé confundido, pero no quise hacerla sentir mal ni meterla en mis emociones. Solo le pregunté cómo se sentía al respecto. Me dijo que la bebé era linda y luego me contó sobre su día en la escuela. Así que lo dejé pasar. Veo a mi ex ocasionalmente en persona.
Nunca pareció estar embarazada en los últimos 9 meses y nunca dijo nada que me hiciera sospechar. Esa noche le conté a mi esposa y a mis mejores amigos lo que mi hija había dicho. La esposa de mi mejor amigo hizo una investigación a nivel FBI. Descubrió que la novia de mi ex había tenido un bebé. Solo puedo suponer que esa es la hermanita de la que mi hija hablaba. No tengo idea de quién es el papá. He estado procesando esta información por unos días y no tengo idea de cómo seguir. No entiendo por qué no me lo dijo. Odio que haya hecho que mi hija guardara un secreto de mí, cuando como padre de una niña es muy importante para mí que sepa que puede contarme cualquier cosa. Además, la novia de mi ex y ella han sido súper intermitentes, rompen y vuelven, así que no quiero que mi hija se encariñe con ese bebé y luego sufra si la relación no dura. Si eso pasa, ¿cómo le explico que su hermanita no es realmente su hermana y que no podrá tenerla en su vida como tal? Estoy perdido, paso de sentirme enojado a frustrado, pero ¿tengo derecho a estarlo? No me importa lo que haga con su vida, sé que ya no estamos juntos, pero esto involucra y afecta a nuestra hija. Mi esposa y yo hemos estado hablando sobre tener otro hijo pronto. Incluso hemos planeado cómo preparar a nuestra hija para un hermanito, explicarle por qué va a 2 casas distintas y su futuro hermanito no, y cómo vienen los bebés, todo de manera apropiada para su edad. Mientras tanto, boom, una hermanita sorpresa en casa de su mamá. Y ni siquiera sabemos si tuvieron alguna conversación al respecto. Mi esposa me sugirió que llamara a mi ex y le dijera que quería hablar sobre algo que nuestra hija mencionó. Creo que esa es la mejor forma de abordarlo. Pero antes quería opiniones externas, menos emocionales, para decidir cómo actuar. No estoy en contra de que tenga más hijos ni nada. Yo soy hijo único y siempre quise hermanos, así que me alegra que mi hija pueda tenerlos, sin importar en qué casa estén. Solo me preocupa si ella tuvo esas conversaciones necesarias con nuestra hija, y si no lo hizo, eso me parece preocupante. Lo que más me molesta es no le digas a papá. Creo que es completamente inaceptable pedirle a un niño que oculte cosas a uno de sus padres. Nadie debería poner a un niño en medio de un secreto de adultos. Quiero ser una de las muchas personas a las que mi hija sienta que puede acudir para hablar de lo que le pasa. Pero no puedo hacerlo si ni siquiera sé lo que está ocurriendo. Cuando algo importante me pasaba de niño, mis padres avisaban a mis profesores para que entendieran si mi comportamiento cambiaba. Así ellos podían ayudarme. Y yo confiaba en mis maestros. Mi hija ya ha pasado por cosas parecidas. Una vez lloró porque la novia de su mamá se fue sin despedirse y ella se sintió muy mal, no solo por su mamá sino porque esa mujer se llevó el pez que mi hija alimentaba todos los días. Luego, semanas después, volvió a mudarse con ellas. Mi hija incluso me preguntó si mi esposa se iría un día sin decir adiós. Los niños pueden verse muy afectados por estas cosas y los adultos de confianza debemos prepararlos y acompañarlos. Incluso con nuestro perro mayor, tenemos un libro que habla sobre cómo afrontar su futura pérdida, para que cuando llegue el momento, esté emocionalmente más preparada. Mi única preocupación aquí es mi hija y mi capacidad de apoyarla. Actualización. He recibido muchos mensajes privados insultándome y llamándome homofóbico o abusivo, así que quiero aclarar algunas cosas. Que mi ex sea bisexual y tenga una novia no me molesta en absoluto. No me importa con quién esté, mientras esa persona sea buena para ella y para nuestra hija. Está comprobado que el bienestar de los padres, especialmente de la madre, afecta directamente al desarrollo del niño. Lo que sí me preocupa es que he visto a mi ex en relaciones muy inestables con esa novia, terminan, ella queda devastada, y mi hija se confunde. No entiende cómo alguien que su madre le presentó como figura parental puede irse así de repente. No es el hecho de que sea una novia, es la manera en que trata a mi ex lo que me preocupa. Yo quiero estar feliz por ella y su bebé si eso la hace feliz, pero no tengo idea de si fue planeado, si ella está contenta o cómo piensa explicarle eso a nuestra hija. Desearía que al menos me hubiera enviado un mensaje diciendo algo como, oye, mi novia está embarazada y estamos muy emocionadas, tu hija va a tener una hermanita. Le habría mandado un regalo y le habría dicho, felicidades. Mis 2 mayores preocupaciones son que le haya pedido a mi hija mantenerme algo en secreto. No saber si planeaba contármelo. Si el comportamiento de mi hija cambia y no sé qué se debe a un nuevo bebé en casa, podría reaccionar mal y no ayudarla de la mejor forma.
Y eso no es justo para ella. Al final, no quiero controlar a mi ex. Solo quiero poner a nuestra hija primero. Incluso en nuestro acuerdo de custodia pactamos que cualquier nueva pareja debe esperar cierto tiempo antes de ser presentada a nuestra hija y que el otro padre debe ser informado. Ella no cumplió esa regla con su novia y no hice gran problema de eso. Cuando presenté a mi actual esposa, habíamos pasado el tiempo acordado. Le avisé a mi ex una semana antes, le mandé el perfil de Facebook de mi esposa con su permiso, solo para que supiera quién iba a estar en la vida de nuestra hija. Me pareció lo correcto, porque estamos conectados para siempre. Pensé que un nuevo hermano o hermana merecía al menos el mismo aviso. Ella tuvo 9 meses para darme un mensaje rápido. Planeo escribirle en nuestra app de coparentalidad algo como: nombre de nuestra hija, me dijo que tiene una hermanita en tu casa y también que no podía hablar de eso con nosotros. Me alegra por ustedes, pero no estoy de acuerdo con que le digas que me oculte cosas. ¿Podemos hablarlo? Estoy ajustando el mensaje, pero la conversación se dará sí o sí. Actualización 2. Muchos me dijeron que el bebé de la novia de mi ex no era asunto mío. Al principio pensé que quizá tenían razón, pero ya no. Porque todo escaló. Recibí una llamada de la escuela. Me dijeron que mi hija estaba mostrando comportamientos preocupantes y querían entenderlos antes de que empeoraran. Como soy el contacto principal, yo pago la escuela, acordé que ambos, mi ex y yo, iríamos al final del día. Nos sentamos con la maestra y la consejera escolar. Dijeron que mi hija, que había estado perfectamente adaptada al principio, empezó a tener accidentes en el baño, está entrenada desde los 2 años, no puede concentrarse, trata mal a sus amigos y hace berrinches porque la maestra no la carga. Nada de esto era normal. La escuela es Montessori, como su guardería anterior, y ella siempre había prosperado en ese ambiente. La maestra solo quería saber si algo había cambiado en casa. Yo dije que no, y mi ex se quedó callada, visiblemente incómoda. Hasta que finalmente dijo: bueno, hace unas semanas le presentamos una hermanita bebé. Ni me miró. Las maestras se sorprendieron, y entendí que ellas tampoco sabían que yo no tenía idea. Dijeron que esos comportamientos son típicos de un niño que no se adapta bien a un nuevo hermano. Entonces comenzaron las preguntas. ¿Fue un embarazo planeado? No. ¿Nuestra hija supo del embarazo? No, no se le dijo nada. ¿Participó en preparativos, eligió juguetes o ropa? No. ¿Cuál es la situación de custodia de la bebé? No hay una establecida. La bebé es biológicamente de la novia de mi ex y de su novio, sí, novio. ¿Hubo conversación entre las casas sobre cómo manejar la posible regresión? No. Cuando les dije que yo ni sabía del bebé, el silencio fue total. La consejera dijo que claramente el cambio en casa era el detonante y que, sabiendo eso, podrían ayudar mejor. Nos ofreció quedarnos un rato para hablar a solas, y acepté. Con toda la calma que pude, le dije a mi ex que no estaba bien que hiciera que nuestra hija me guardara secretos. Que ningún adulto debería pedir eso nunca. Que no me importa su relación, pero que su novia no tiene el mejor historial de estabilidad y que ahora, encima, hay un novio en la ecuación. Le recordé que en nuestro acuerdo dice que cualquier nueva figura adulta debe ser comunicada, y ella no lo hizo. No me importa si es una relación heterosexual o no, me importa la estabilidad emocional de nuestra hija. Ella me dijo: el bebé no es asunto tuyo. Y le respondí: lo sería si solo dijeras que es el bebé de tu novia, pero le dijiste a nuestra hija que es su hermanita y que no podía contármelo. Así que sí, lo hiciste mi asunto. Después de discutir un rato, acordamos que le explicará a nuestra hija de dónde viene el bebé, que puede quererla si lo desea, pero que no estará siempre allí. También acordamos leerle libros sobre hermanos y familias diferentes y ambos reforzar que ningún adulto puede pedirle guardar secretos. Terminé diciéndole que si están felices, me alegro por ellas y que si necesita algo, nuestra puerta está abierta. Nuestra hija quiso quedarse conmigo esa noche, y aunque era semana de su mamá, le dije que sí. Actualización final. No esperaba que esto siguiera escalando. Después de esa reunión, mi ex vino a casa gritando, exigiendo que nuestra hija volviera con ella y diciendo que no necesitaba terapeutas, que solo necesitaba a su mamá. Mi hija estaba llorando y mi esposa trataba de calmarla.
Mi esposa salió, muy tranquila pero firme, y le dijo a mi ex, nada más que la biología te hace madre en este momento. No la estás protegiendo. No estás actuando como adulta. Acepta el plan que los padres y profesionales están haciendo para cuidar a tu hija, o demándanos. Pero deja de dañarla. Fue la primera vez que vi a mi ex quedarse completamente callada. Luego entró, se disculpó con nuestra hija y aceptó el plan. Pensé que eso sería un final feliz, hasta que me llamó la hermana de mi ex. Me dijo que la novia se había ido con el bebé y que ahora está viviendo con el papá biológico. Le dio a mi ex un ultimátum, o se une completamente a su familia completa, o se queda sola. Su familia ahora está intentando que se interne en un programa de salud mental. Si empeora, planean ingresarla involuntariamente. Su hermana vendrá a hablarnos para que podamos explicarle a mi hija lo que pasa sin que se sienta abandonada. No le deseo ningún mal a mi ex. Solo espero que logre recuperarse por el bien de nuestra hija. Mi padre quiso que compartiera mi herencia con el hijo de su aventura. Ya no soporto a mi padre. A veces desearía que simplemente se olvidara por completo de que tiene una hija. Mi vida sería mucho más fácil. Tengo 19 años y me estoy volviendo loca con las exigencias ridículas de mi padre, que tiene 45. Quiere que comparta mi fondo fiduciario con el hijo que tuvo en su aventura. Y ojo, ese fondo me lo dieron mis abuelos maternos. Así que ese niño no tiene ningún derecho sobre ese dinero. Pero mi padre y su estúpida esposa, Melissa, de 42 años, piensan lo contrario. Supongo que necesitan algo de contexto sobre mí y mi papá para entender mejor la situación. Mi padre había estado mintiendo, manipulando y engañándonos por más de 8 años. Hace 2 años, todo se vino abajo. Todo comenzó cuando tenía 10 años. Mi madre, que ahora tiene 42, descubrió la infidelidad de mi padre con Melissa de la peor forma posible. Los encontró, en el acto, en la cocina. Ella había salido temprano del trabajo y al llegar a casa se encontró con esa escena. Estaba destrozada. Por supuesto, su esposo le había sido infiel con su mejor amiga. Melissa había sido la mejor amiga de mi madre desde que eran niñas. Eran casi como hermanas. Mis abuelos la trataban como a una hija después de que sus padres murieron cuando era adolescente. La gente solía envidiar su amistad. Y esa mejor amiga terminó traicionándola de la peor manera. Te podrás imaginar la pelea monumental que hubo. La aventura ya llevaba 2 años. Habían sido muy cuidadosos, y mi madre era una persona muy confiada. También era muy débil, según sus propias palabras. Había decidido dejar a mi padre, pero cambió de opinión. No quería que yo creciera en un hogar roto, así que decidió darle otra oportunidad. Él estaba feliz, porque eso era justo lo que quería. Mi padre prometió cortar todo contacto con Melissa y dejar que mi madre tomara el control de todo. Ambos la eliminaron de sus vidas, lo cual enfureció a Melissa, pero al final lo aceptó. Mi madre seguía con recelo, y mi padre hizo todo lo posible por recuperar su confianza. Lo logró, y yo pensé que nuestra familia había vuelto a la normalidad. Me equivoqué. Cuando tenía 18 años, Melissa apareció en nuestra puerta para decirle a mi madre que mi padre había estado cuidando de ella y de su hijo durante 6 años. Sí, mi padre apenas había aguantado 1 año antes de retomar lo que había dejado. Llevaba años enviándole dinero a escondidas y llevando una doble vida. Escondía sus ascensos y sus trabajos extra para que mi madre no se enterara. Melissa salió a la luz porque creía que ya era hora de que mi padre jugara a familia feliz, con ella y con su hijo, ya que yo ya había cumplido los 18. Así que sí, mi padre tuvo una aventura durante 8 años y vivió una doble vida hasta que su amante lo delató. El divorcio pasó, por supuesto, y mi padre se mudó rápidamente con su otra familia. Empezó a comportarse como si yo no existiera. Y la verdad, estaba bien con eso. Después de todo lo que salió a la luz, empecé a sentir asco por él. Si soy franca, me alegraba no tener tanto contacto con él ni con su nueva familia. Lo que no me gustaba era que mi padre me llamara con frecuencia para pedirme favores. Eran casi siempre exigencias o súplicas para que cuidara de su hijo, porque su esposa quería una cita a solas con él. Siempre me negué. Apenas tenía relación con él, de todas formas. Mi padre nunca hizo mucho por mí, porque se gastaba su dinero en su otra familia. Para ser muy honesta, fue mi madre quien pagó casi todo por mí, porque mi padre siempre decía que no podía contribuir. Ni siquiera ayudaba con mis cumpleaños y siempre tenía una excusa para todo. Después de que mi madre y yo nos fuimos,
apenas me hablaba. Estaba demasiado ocupado siendo papá de su nuevo hijo. Y sinceramente, estaba bien con esa dinámica, sobre todo porque lo odiaba a él y a su esposa. Tampoco quería tener nada que ver con su hijo, pero mi padre igual me llamaba a veces para pedirme favores. La semana pasada hizo la exigencia más absurda de todas. Quería que compartiera mi fondo fiduciario con su hijo. ¿La razón? Porque se lo merece, por ser mi hermano. Bueno, me negué, y ahora me llama egoísta y codiciosa. Dice que debería pensar en el futuro de mi supuesto hermano, y que en el fondo hay demasiado dinero de todos modos. Él siempre supo del fondo, y sabía que mis abuelos me lo entregaron cuando cumplí 18. No sé por qué no me pidió dinero antes, pero ahora lo hace. He sido muy firme en mi postura, no voy a hacer lo que él quiere. Pero mi padre y su esposa empezaron a acosarme y a manipularme emocionalmente. La situación se desbordó cuando mis abuelos paternos se enteraron y reprendieron severamente a mi padre por ser tan irracional. También declararon, frente a todos, que solo dejarían herencia a sus nietos reales, y que el hijo de mi padre no estaba incluido. Ahora mi padre dice que todo eso es culpa mía y que debo arreglarlo. Durante la última semana, me ha inundado con mensajes y correos de voz diciéndome que soy una persona horrible por negarme a compartir. Y que debería ser más compasiva con mi hermano. Para ser sincera, no lo considero mi hermano en absoluto. Y tampoco creo que deba compartir el dinero de mis abuelos con alguien que ni siquiera está relacionado con ellos. Estoy usando el dinero para pagar la universidad y, más adelante, para el enganche de una casa bonita. No quiero entregárselo al hijo de mi padre. Ni siquiera lo conozco. Ni quiero hacerlo. Mi padre simplemente no quiere aceptar un no como respuesta. Está convencido de que me niego solo para castigarlo a él y a su esposa por su infidelidad. Me dice que no debería privar a un niño inocente de un futuro brillante solo por estar cegada por la ira. Ya estoy muy cansada de sus mensajes, así que dejé de responderle por completo. Pero sigue acosándome, y sus palabras empiezan a afectarme. Mi mamá y ambos grupos de abuelos saben lo que pasa y están de mi lado. Pero mi padre cree que los estoy manipulando y que harán lo que yo diga. Así que ahora quiere que los convenza de compartir su dinero con su hijo. Es absurdo. No sé cómo hacerle entender que está actuando con un sentido de derecho completamente ridículo. Y que jamás haré lo que él quiere. Si alguien está leyendo esta publicación para desahogarme, por favor, dígame qué debería hacer. Edito. He recibido muchas preguntas repetidas en esta publicación, así que decidí hacer una edición para responderlas. Estoy haciendo lo posible por responder todos los comentarios, pero estoy un poco ocupada con tareas de la universidad y algunos problemas familiares, así que por favor entiendan si no he estado muy activa respondiendo. Muchos de ustedes dijeron que era injusto que mis abuelos paternos dejaran fuera al hijo de mi papá de su herencia. Supongo que no dejé claro algo muy importante. El niño de la aventura no es biológicamente hijo de mi padre. Sí. Puede sonar impactante o incluso perturbador, pero así es. Ese niño es hijo de otro hombre con el que Melissa terminó acostándose. Por lo que entendí, eso pasó cuando mi padre y Melissa habían perdido contacto por un tiempo. Ella empezó a salir con otras personas y eventualmente quedó embarazada. El padre biológico desapareció, y ella se aferró a mi papá para que se hiciera responsable del niño. Por alguna razón, mi padre aceptó. Nos dijo que se sentía mal por el niño inocente y que solo quería ayudar a Melissa en un momento difícil. Incluso intentó justificarlo diciendo que Melissa no estaría en esa situación si él no la hubiera abandonado de repente. Sí, los juegos mentales que se traía eran una locura total. No exagero cuando digo que nos hizo daño a todos. Llamé al niño, hijo de la aventura, porque, en parte, fue la razón por la que mi padre volvió a tener contacto con Melissa y reanudó esa horrible relación. Y sí, puedo admitir que mi enojo puede estar mal enfocado, y que siento un poco de culpa por eso. Mi padre fue quien decidió seguir lastimando a la familia después de llorar mares y hacer montañas de promesas falsas. No le deseo nada malo al niño, pero, para mí, no es un hijo de la aventura, en todos los sentidos. De cualquier forma, no tengo nada contra él, y nunca le dije a mis abuelos que lo excluyeran de su herencia. No creo tener la influencia ni la autoridad para decidir sobre esos asuntos. Es su dinero y su decisión. No veo por qué tomarían en cuenta mi opinión en eso. Ellos simplemente informaron a todos sobre su decisión con anticipación porque no querían peleas o acusaciones innecesarias después de su muerte. Creo que esta explicación también deja claro por qué no tengo ningún interés en conocer al hijo de mi padre. Técnicamente, es mi hermanastro y nada más.
He pensado bien las cosas y sé con certeza que no quiero tener una relación con él. Pueden juzgarme por eso si quieren, pero no voy a cambiar de opinión. Además, mi padre y su esposa no están en una mala situación económica ni nada. Viven bien. Simplemente mi familia materna tiene más dinero, así que mi vida es mucho mejor que la del otro niño. Melissa siempre odió eso y se quejaba de que yo era una niña mimada y que me daban demasiado. Sí, lo dice la mujer que le robó el esposo a su mejor amiga para que la mantuviera a ella y a su hijo. Le da miedo enfrentarse a mí directamente, porque ya le he gritado antes y he sido especialmente cruel cuando ha intentado hacerlo. Actualización 1. Muchas gracias por mostrar tanto interés en mi publicación. Sé que estaba muy amargada y un poco vengativa, pero aún así muchos de ustedes simpatizaron conmigo. Soy muy consciente de que esta es una situación complicada, y algunos querían más detalles. Creo que aclaré varias dudas con la edición anterior, pero igual quiero agregar algunos datos más aquí. Algunos de ustedes sospechaban que mi padre mintió sobre la paternidad del niño, y que en realidad sí es su hijo. Bueno, no lo creo. Él confesó fácilmente la segunda ronda de su aventura cuando lo descubrieron. No veo por qué mentiría sobre la paternidad si ya lo habían atrapado con las manos en la masa y sabía que su matrimonio estaba acabado. De hecho, si el niño realmente fuera suyo, habría usado eso para chantajearme emocionalmente y obligarme a tener una relación con él. Él sabe que si fuera mi medio hermano de verdad, al menos habría intentado acercarme. Además, mis abuelos van a dejar su herencia solo a sus nietos biológicos. Así que si el niño realmente fuera de mi padre, él solo tendría que presentar una prueba de paternidad. No habría estado tan molesto con la decisión de sus padres si el niño fuera suyo. Algunos de ustedes me llamaron amargada o arrogante por cómo hablo del hijo de mi papá. Bueno, todavía no supero el hecho de que mi padre nos engañó a mi madre y a mí durante 8 años enteros. Para ser muy honesta, no quiero tener nada que ver con nadie de la familia de mi padre. Me siento completamente indiferente hacia sus hijos adoptivos, así que básicamente es un extraño para mí. Cargo con mucho trauma mental por cómo mi familia se destruyó más de una vez en los últimos 8 años. Estoy en terapia, pero aún me cuesta manejar mi enojo. Ya mencioné que mi padre apoyaba en secreto a Melissa y al niño mientras decía no tener dinero para mi mamá y para mí. Supongo que sí tengo algo de resentimiento por eso también. Algunas personas en mis mensajes privados me preguntaron por qué sigo teniendo contacto con mi padre. Pues la verdad, no quiero tenerlo. Casi nunca hablo con él. Es él quien me busca competiciones ridículas cuando se le antoja. Yo solo le digo, no, y sigo con mi vida. Pero esta vez, mi padre está haciendo un berrinche enorme porque no quise cumplir sus exigencias. Parece completamente ciego al hecho de que ni él ni su familia tienen derecho a nada mío. Me culpa por todo, cuando lo único que hice fue negarme a compartir el fondo que me dejaron mis abuelos maternos. No se le mete en la cabeza que no tengo nada que ver con lo que decidieron sus propios padres. La mayoría de ustedes piensa que tengo razón en negarme a compartir el fondo, aunque comprendan que el niño en cuestión no tiene la culpa. Ya admití que tengo algo de amargura hacia él, pero estoy trabajando en eso. En cuanto a mi padre, muchos de ustedes me dieron consejos muy valiosos que me abrieron los ojos. No tengo absolutamente ninguna razón para seguir en contacto con él. Sí, hizo algo heroico al hacerse cargo de un niño inocente. Pero en el proceso terminó destruyendo emocionalmente a su propia hija. Puede que sea un héroe para ese niño, pero no lo es para mí. Me ha demostrado una y otra vez que no le importo. Y que solo me ve como una máquina de dinero para su nueva familia. No sé por qué seguía contestándole cuando me llamaba de vez en cuando. Eso solo me ha traído problemas. De ahora en adelante, voy a cambiar eso. He decidido cortar todo contacto con mi padre, definitivamente. Ya teníamos un contacto muy limitado, así que no será un gran cambio para mí. De niña, era su favorita, y lo admito, hasta antes de que engañara a mi mamá. Era una chica de papá. Incluso después de la primera infidelidad, cuando mi madre lo perdonó, seguía teniéndole cariño. Supongo que era demasiado joven para entender todos los juegos mentales que hacía. Pero cuando volvió a engañarla por segunda vez, me dio tanto asco que empecé a odiarlo. Sí, odio, es una palabra fuerte, pero es lo que sentí. Nos trató con total desprecio y quiso pintarse como un héroe y un caballero perfecto. Dios, solo pensar en esos días me revuelve el estómago. Sería mucho más feliz sin él ni su drama en mi vida. Así que tomé la decisión de cortar a mi padre para siempre. Aún no se lo he dicho, pero planeo hacerlo muy pronto. Voy a hablar nuevamente con mis abuelos paternos.
Solo quiero asegurarme de que no sientan que tienen que cortar la relación con mi papá o con su hijo por lealtad hacia mí. No quiero que mi situación los influencie en nada. No sé exactamente qué tipo de relación tienen ahora con la nueva familia de mi padre. Pero quiero dejar claro que no tienen que hacer nada, por mi culpa. Ojalá tuviera más que contarles, pero eso es todo por ahora. Actualización 2. Han pasado cosas bastante interesantes en las últimas semanas, así que pensé en venir a contarles una actualización. Hice exactamente lo que había planeado. Le envié a mi padre un correo largo donde expresé toda mi decepción y resentimiento hacia él. Y luego le dejé muy claro que ya no lo quería en mi vida. Pensé que solo haría un berrinche, me insultaría un poco y después seguiría con su vida. Después de todo, ya tenía una nueva familia y apenas me prestaba atención. Pero imaginen mi sorpresa cuando empezó a hacer un escándalo enorme después de recibir mi mensaje. En menos de una hora, empecé a recibir correos, mensajes y llamadas. Ignoré las llamadas, pero leí algunos mensajes. Me dieron tanto asco que bloqueé inmediatamente a mi papá y a Melissa en todas partes. Las cosas que dijeron sobre mí, mi madre y mis abuelos maternos fueron simplemente horribles. No las repetiré aquí porque son demasiado repugnantes. Esos dos no tienen ni una pizca de vergüenza. Desafortunadamente, las cosas empeoraron después de bloquearlos. Mi padre y Melissa comenzaron a presentarse regularmente en la casa de mi mamá exigiendo hablar conmigo. Yo paso la mayor parte del tiempo fuera por la universidad y trabajo hasta tarde. Sí, trabajo porque me gusta hacerlo, no me pregunten por qué. Simplemente me gusta. Mi mamá también trabaja mucho, pero suele llegar a casa antes que yo. Así que, como no podían contactarme directamente, mi padre y su estúpida esposa empezaron a acosarla a ella. Incluso llegaron a presentarse en mi trabajo. Pero un compañero que los reconoció me avisó. Así que me quedé en la oficina trasera hasta que se fueron. Ayer no tuve tanta suerte, me esperaron en el estacionamiento y me acorralaron. Se comportaban como locos, gritándome y regañándome sin parar por mi decisión. Palabras como malagradecida, avariciosa, sin corazón, consentida, y muchas otras volaron por todos lados. También enviaron mensajes horribles a mi mamá y a mis abuelos maternos, insultándolos. No entiendo de dónde sacan ese sentido de derecho tan enfermizo. Melissa cree que mis abuelos maternos deberían tratarla mejor porque la consideraron una hija durante muchos años. Y eso era cierto, hasta que se enteraron de que ella tuvo una aventura con mi padre. Después de eso, la cortaron por completo de sus vidas. Melissa piensa que no merece ese trato y que deberían ser más generosos con su hijo. Mis abuelos maternos ya le dejaron muy claro que se largara. Pero parece que ella y mi padre no entendieron el mensaje todavía. También están intentando convencer a mis abuelos paternos de cambiar de opinión. Pero ellos tampoco ceden. Hablé con ellos y les dije que no tenían que cortar relación con mi padre ni con su familia por mi culpa. Ellos me aseguraron que su decisión fue tomada de acuerdo con sus propios valores y deseos. Mi padre ha estado presionándolos para que se acerquen a su hijo, pero ellos no quieren. Son amables con él y lo tratan bien, pero no quieren dejarle parte de su fortuna. Y, para aclarar un malentendido, no es que yo me vaya a quedar con todo, como algunos asumieron. Tengo 2 tías paternas, y la casa y el dinero se dividirán en partes iguales entre mí y mis primos. Mis abuelos ya ayudaron a mi padre y a mis tías a comprar sus casas. Así que no les dejarán nada más aparte de lo básico. Tengo la sensación de que mi padre planeaba usar la parte de la herencia que le correspondería a su hijo. El niño apenas tiene 6 años, así que no podría controlar el dinero. Y mis abuelos probablemente ya no estarían vivos cuando él cumpliera 18. Mis tías, que están de mi lado, creen que mi padre y Melissa tienen problemas financieros. Y por eso están tan desesperados. No puedo asegurarlo, pero es muy posible. Mi mamá y yo ya estamos hablando de involucrar abogados. Porque estamos hartas del acoso. Quería deshacerme de mi padre y de su loca esposa desde hace tiempo. Pero parece que no tengo suerte. Tendremos que esperar a ver qué pasa ahora. Tengo un mal presentimiento de que las cosas no se resolverán tan fácilmente. Y probablemente volveré con más detalles de sus locuras. Actualización 3. Perdón por haber desaparecido tanto tiempo. Estuve ocupada y terminé olvidándome de esta cuenta. Cuando hice la última actualización estaba por iniciar los exámenes del semestre, así que me concentré en mis estudios y me olvidé por completo de esto. Para empezar esta actualización, déjenme decirles que mi corazonada era cierta. Mi padre y Melissa no se dieron por vencidos tan fácilmente. Siguieron apareciendo en mi casa y en mi trabajo,
tratando de hablar conmigo. Yo ya estaba agotada de todo este drama, y mi mamá también. Una vez me harté tanto que decidí programar una reunión con mi padre. Solo quería que se alejaran y me dejaran en paz. Pensé, estúpidamente, que tal vez, si les hablaba directamente y los ponía en su lugar, entenderían que no iba a cambiar de opinión. Gran error. Las cosas terminaron escalando de la peor forma posible. Fui a reunirme con mi padre y, para mi sorpresa, también había llevado a Melissa. En cuanto la vi, me puse en alerta. No quería verla, por eso nunca la había invitado. Pensé en irme, pero decidí quedarme solo para terminar con esto de una vez. Le envié un mensaje rápido a mi mamá contándole lo que estaba pasando. Y ella me respondió que iría hasta el restaurante y esperaría en el estacionamiento. Por si ellos intentaban acorralarme o presionarme. Me senté y hablé directamente con mi padre. Le dije que tanto él como su esposa debían dejarme tranquila. Porque no pensaba cambiar mi decisión. Fue una conversación bastante corta, ya que mi padre y Melissa no paraban de interrumpirme y hablar encima de mí. Creo que todo duró unos 15 minutos como máximo. Melissa se comportaba de forma horrible, mientras yo trataba de ignorarla. Mi padre no fue grosero, pero sí estaba enojado. Seguía diciéndome que no me había criado para ser una niña egoísta y que no debía actuar como una. Mantuve la calma, con el rostro neutral y la voz firme, incluso cuando casi me gritaban. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando Melissa empezó a insultar a mi mamá y a mis abuelos maternos, llamándolos egoístas por arruinarle la vida a su hijo. No sé por qué, pero me dio una rabia tremenda. Le respondí diciéndole que ella no tenía derecho a exigir nada. Y que debería cerrar la boca porque fue ella quien arruinó mi vida y la de mi madre, no al revés. También le dije que la vida de su hijo ya estaba arruinada por tener una madre mentirosa, infiel y manipuladora como ella. Supongo que no le gustó lo que dije, porque me abofeteó. Sí, me dio una bofetada en toda la cara. Estaba roja de furia, y antes de que pudiera reaccionar, ya me había golpeado. Me levanté de inmediato y salí del lugar sin mirar atrás. Escuché a mi padre y a Melissa siguiéndome. Mi padre le decía a Melissa que se calmara. Pero la idiota seguía gritando e insultándome mientras me seguía hasta afuera. En ese momento estaba asustada. Así que caminé directamente hacia el auto de mi mamá. Ella me vio y enseguida se bajó del coche, caminando hacia mí. Estaba concentrada en mí porque yo tenía la mano en la cara y estaba llorando en silencio. Ni ella ni yo vimos venir a Melissa, que corrió hacia nosotras y se lanzó sobre mi mamá. Hubo una pelea y la gente llamó a la policía. Mi padre logró apartar a Melissa de encima de mi mamá y se fueron manejando antes de que llegaran los agentes. Pero el restaurante tenía cámaras de seguridad. Y captaron claramente cómo Melissa nos atacó a ambas. El personal del lugar llamó a la policía al ver la escena. Y también entregó los videos como prueba. Tuvimos que llamar a una ambulancia porque mi mamá cayó y se golpeó la cabeza cuando Melissa se le echó encima. Tenía moretones en la cara y arañazos por los golpes que esa loca logró darle. Al final, mamá terminó con una conmoción cerebral. Y ambas teníamos cortes y moretones en el rostro. Estaba muy preocupada por ella. Porque no estaba del todo bien debido al golpe en la cabeza. Todavía me siento culpable por haberla llamado. Porque se lastimó por mi culpa. Mamá le echa toda la culpa a Melissa y a mi padre. Pero igual no puedo evitar sentirme mal. Presentamos cargos. La policía arrestó a Melissa en su casa y la llevó a la estación. Mi padre nos rogó que retiráramos la denuncia, diciendo que no tenían dinero para abogados ni para pagar nada. Y sí, mis tías tenían razón. Mi padre y Melissa tenían deudas debido a los gastos impulsivos de ella. Melissa había dejado de trabajar desde que se casó con mi papá, pero seguía gastando como si tuvieran dos ingresos. Mi padre me dijo que Melissa lo había manipulado emocionalmente durante años. Parecía arrepentido, pero sinceramente, no me importa. Siento que solo le está echando debajo del autobús para no asumir responsabilidad. Lo cual es típico de él. No olvidemos que arruinó a su familia 2 veces por esa mujer. De todas formas, lo ignoramos y seguimos con el proceso legal. Melissa ya tenía antecedentes de agresión en la universidad. Así que le dieron 6 meses de cárcel. También tuvo que pagarnos una compensación a mi madre y a mí. Todo el proceso duró algunos meses. Pero no fue demasiado largo. Ahora mi madre y yo tenemos órdenes de restricción contra Melissa. Y lo más sorprendente, o tal vez no tanto,
Es que mi padre ahora está divorciándose de ella. Sí, leyeron bien. De repente, se dio cuenta de que no podía seguir con ella. Tuvieron una pelea enorme en la que Melissa lo volvió a agredir. Esta vez frente a su hijo. Según me contó mi tía, el niño ahora vive con una prima de Melissa. Porque ella fue considerada inestable. Lamentablemente para el niño. Mi padre ya no quiere saber nada de él. Típico hombre irresponsable. Sale corriendo cuando las cosas se complican. Además, sigue endeudado. Especialmente porque tiene que asumir parte de las deudas de Melissa tras el divorcio. Ha intentado llorarle a mis abuelos. Pero ellos ya no le hablan. Mis tías sí lo escuchan, pero solo para regañarlo. Ha tratado de contactarme a mí y a mi mamá algunas veces. Pero le enviamos una advertencia legal diciéndole que, si seguía molestando, presentaríamos cargos por acoso. En fin. Creo que el karma hizo lo suyo. Ambos recibieron su merecido de una u otra forma. Por nuestra parte, mi mamá y yo estamos mejor que nunca. Así que, a pesar del pequeño tropiezo, las cosas salieron bien para nosotras. Por eso esta será mi última actualización. Gracias por tomarse el tiempo de leer mi historia. Y por ayudarme a tomar la decisión de cortar a mi padre definitivamente. Espero que de ahora en adelante todo sea más tranquilo. Prohibí que mis hijastros llamaran mamá a su madre. Tengo casi 40 años y, honestamente, pensé que estaba haciendo lo que cualquier adulto racional y organizado haría en una familia mezclada. Me casé con mi esposo, Moisés, de unos 40, hace 3 años. Él tiene 2 hijos, un niño de 12 y una niña de 9, de su matrimonio anterior con Lena, quien también ronda los 30 y tantos. Moisés y yo tenemos una hija juntos que acaba de cumplir 1 año. He intentado que nuestro hogar sea sano y respetuoso. No soy una mujer celosa, y nunca he tratado de borrar a Lena de la vida de los niños. De hecho, he hecho todo lo posible para incluirla. Pero la verdad es que Lena está demasiado presente. Algunos dirían que incluso en exceso. Está en cada evento escolar, cada recital, cada reunión con maestros. Y si Moisés no puede asistir, ella intenta involucrarme directamente, lo cual me parece demasiado invasivo. Por ejemplo, el año pasado me envió un correo, ni siquiera a Moisés, pidiéndome que ayudara a coordinar los bocadillos para el Día Internacional de la Escuela. Me pareció raro. ¿Por qué no le pidió a él? Le respondí que no me correspondía hacerlo. Y ella contestó, oh, pensé que tenía sentido, ya que todos estamos criando a los niños juntos. No, no lo estamos. Yo crío en mi casa, ella en la suya. No somos una SICAM. Otra vez, se refirió a mí como mamá extra, en un chat con los maestros. Yo nunca pedí ese título y los niños jamás me han llamado algo parecido a mamá. Me dicen Nina, y eso me ha parecido bien. No he intentado forzar nada, pero cuando nació mi hija, empecé a sentir que era necesario aclarar las cosas. Ahora yo soy la mamá, no Nina, no, la madrastra, simplemente mamá. El problema es que los niños hablan de Elena constantemente, lo cual entiendo, es su madre. Pero incluso en nuestra casa, siempre es, mamá dijo esto, mamá nos lleva allá, mamá me compró aquello. No voy a mentir, me resulta molesto, sobre todo ahora que nuestra bebé empieza a repetir palabras. No quiero que crezca llamando, mamá, a otra persona o confundiendo quién es quién. No se trata de celos, sino de claridad. Imaginen que su hija piensa que otra mujer es su madre porque es la única, mamá, que escucha. He visto que eso causa confusión e incluso problemas de identidad. Para evitar eso, una vez sugerí que los niños podrían llamarme mamá Nina o mamá 2, algo suave, no para reemplazar a su madre, sino para reconocer mi papel en sus vidas. No les gustó. El mayor se rió y dijo, tú no eres nuestra mamá, y la pequeña dijo que se sentía raro. Ok, lo acepté. Pero, ¿no prueba eso que necesitamos límites más claros? La gota que colmó el vaso fue cuando Lena empezó a llamar a mi hija, su hermanita, frente a mí. Decía cosas como, ¿cómo está tu hermanita? O, dale un beso a tu hermanita antes de irte. Incluso tomó a mi bebé en brazos en una fiesta y le dijo, eres una bebita muy afortunada, tienes mucha gente que te ama. Me dio escalofríos. Ella no es su madre. No tiene derecho a meterse en cómo criamos a nuestra hija. Moisés lo minimizó y dijo que Lena solo estaba siendo amable. Pero ya aprendí que él odia la confrontación, especialmente con su ex. Prefiere dejar que ella pase por encima de los límites con tal de evitar problemas. Yo soy la que queda sintiéndose desplazada en su propia casa.
Hace unos meses organicé una sesión de terapia familiar para mejorar las cosas. La pagué, la programé y logré que todos participaran, Moisés, los niños e incluso Lena. Durante la sesión, la terapeuta habló sobre los roles, la estructura y la importancia de evitar confusiones de identidad en las familias mezcladas. Eso me hizo clic. Sentí que necesitábamos límites más firmes, no solo emocionales, sino también verbales. Y entonces se me ocurrió la idea: en nuestra casa, yo sería la mamá, y Lena podría tener un título cariñoso, no ajeno, pero sin entrar en la categoría de madre. Tía, era perfecto. En muchas culturas es un rol respetado. Además, ayudaría a que nuestra bebé entendiera que Lena es parte de la familia, pero no su madre. Lo consideré un buen compromiso. Se lo mencioné a Moisés primero. Se veía incómodo, no dijo que no, pero tampoco entusiasmado. Le dije que esto haría que todo se viera más organizado, que no estábamos peleando, solo estructurando. Al final accedió, sin mucho ánimo, pero entendió mi punto. Luego se lo planteé a los niños durante la cena. Les dije algo como: ya que su hermanita empieza a hablar, queremos que entienda bien quién es quién en la familia. Como yo soy su mamá y ustedes ya tienen una, pensamos que podría ayudar si le damos a su mamá un título especial que no la confunda. Se quedaron mirándome. El de 12 años dijo de inmediato: ella no es nuestra tía, es nuestra mamá. Y la niña se puso visiblemente triste. Intenté explicarlo con calma, pero se pusieron más alterados. El mayor me acusó de querer borrar a su madre y de estar celosa. Le pedí que moderara su tono, y él gritó: tú ni siquiera eres nuestra verdadera familia. Eso me dolió, pero mantuve la compostura. Le dije que estaba castigado, no por estar en desacuerdo, sino por ser irrespetuoso. Se fue furioso y no me habló el resto de la noche. Pensé que quizá lo había dicho mal, así que le envié un mensaje amable a Lena explicándole lo que habíamos hablado. Le dije que creía que llamarla tía Lena sería mejor para el desarrollo de la bebé. Aclaré que no era para herirla ni quitarle su rol, sino para ayudar a nuestra hija a entender quién es quién. Me llamó de inmediato, gritando. Apenas pude decir una palabra. Me dijo que estaba loca, que no tenía autoridad para decirle a sus hijos cómo llamarla, y que si volvía a intentar controlar su relación, llamaría a su abogado. Me quedé helada. Yo intentaba ser respetuosa y madura, y ella reaccionó como si le estuvieran atacando. Le escribí después diciéndole que me dolió su reacción, que parecía seguir guardando resentimiento por el divorcio. No respondió. Pocos días después publicó algo en Facebook: algunas personas necesitan dejar de reescribir la dinámica familiar solo para sentirse importantes. Claramente era sobre mí. No respondí, pero se lo mostré a Moisés. Él solo suspiró y dijo: hablaré con ella. Le mandó un mensaje tibio, algo como: seamos respetuosos y mantengamos la calma. Eso solo empeoró todo. Después de ese mensaje, todo se vino abajo. Los niños dejaron de venir. Primero eran excusas: tienen tarea, o están cansados. Luego se volvió obvio que simplemente no querían estar aquí. Moisés fingía que era algo pasajero, pero yo no era tonta. Cuando hacían videollamada, apenas me saludaban. La niña ni siquiera hablaba si yo estaba presente. Finalmente le dijeron a Moisés que no se sentían seguros en nuestra casa porque yo hablaba mal de su madre. Nunca he insultado a Lena delante de ellos. Claro que me he frustrado, pero siempre he sido respetuosa. Si decir: su mamá no es la única adulta en su vida, cuenta como hablar mal, entonces tenemos un problema más grande. Moisés se veía incómodo. No me defendió. No dijo nada. Solo murmuró: esto no era lo que yo quería. Cuando le pregunté si iba a aclararlo, dijo que no quería alejarlos más. Ahí entendí que estaba sola. Luego se metieron sus padres. Me llamaron, a mí directamente, después de escuchar versiones de Lena y los niños. Su madre me dijo que era rara por intentar cambiar el título de la madre biológica. Su padre dijo que debía recordar que no soy la madre original. ¿Perdón? Soy quien se encarga de las comidas, las citas médicas, los horarios. Reorganicé todo el plan de transporte escolar cuando el trabajo de Moisés cambió. He hecho de todo por mantener la estabilidad. ¿Y ahora soy la intrusa? Le dije a Moisés que sus padres estaban fuera de lugar. Él estuvo de acuerdo, de palabra, pero no hizo nada. Como siempre. Encima, lo escuché hablando con Lena por teléfono, intentando arreglar las cosas. Dijo cosas como: sí,
Creo que se metió demasiado en su cabeza, y ya sabes cómo se pone cuando quiere que todo sea perfecto. O sea, me pintó como una neurótica que arruinó todo por capricho. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Sentarme a ver cómo mi hija crece escuchando, mamá, 1000 veces al día y esperar que lo entienda sola? No. No es justo. Y para colmo, Lena sigue usando el apellido de Moisés. No lo cambió tras el divorcio. Lo usa en redes, en la escuela, en todo. Se volvió a casar hace un año, y ni siquiera usa el apellido de su nuevo esposo. Así que en los eventos escolares, todos somos, apellido de Moisés, Moisés, yo, Lena y ahora nuestra bebé. Una confusión total. A veces en la escuela la gente me dice, mamá, y los niños corrigen, no, es Lena. Es incómodo y absurdo. Llamarla, tía Lena, no era un intento de quitarle poder. Era para aclarar el enredo. Pero ahora todos me ven como la villana. Los niños no han vuelto en 3 semanas. Solo hablan con Moisés cuando saben que no estoy cerca. Lena ignora todos mis mensajes. Moisés dice que hay que dejar que las cosas se enfríen. Mientras tanto, yo soy quien tiene que explicarle a mi bebé por qué sus hermanos no vienen. Cuando decimos sus nombres, ella aplaude y mira a la puerta. No entiende. Solo sabe que no están. ¿Y yo tengo que fingir que nada pasa? ¿Aceptar que no soy familia real? ¿Que mi hija no merece claridad porque a otros les incomoda? Estoy agotada. Intenté hacerlo bien, ser respetuosa, darle sentido a este caos. Pero ahora soy la madrastra malvada que se atrevió a cuestionar la tradición. Todos dicen que quieren paz, pero nadie trabaja para lograrla. Solo quieren seguir igual, aunque eso signifique una década más de confusión. Así que aquí estoy, preguntándole a Edith. ¿Soy yo la mala por pedirles a los hijos de mi esposo que llamen a su madre, tía Lena, para que mi bebé no se confunda? Actualización 1. Ha pasado casi un mes desde mi publicación original, y las cosas solo han empeorado. Esperé para actualizar porque pensé que si daba espacio, las cosas se calmarían. No fue así. Los niños no han regresado, ni siquiera por sus cosas. Se quedaron viviendo con Lena. Moisés los visita allá o los saca a pasear individualmente, pero ya no los trae a casa. Cuando le pregunté directamente si volverían, solo dijo, no creo que ahora sea el momento de forzar nada. No me hablan, ni siquiera un saludo por teléfono. Le mandé una tarjeta de cumpleaños y un pequeño set de arte a la niña. Sin respuesta. Moisés me dijo que sí lo recibieron, pero que no querían hablar del tema. Y no solo son ellos. Moisés también ha cambiado. Se siente distante, incluso cuando está sentado a mi lado. No me pregunta cómo estoy, llega tarde, juega con la bebé un rato y luego se encierra a trabajar. Cuando intento hablar del tema, se cierra. Hace 2 noches discutimos por primera vez. Le dije que no era justo que me dejara cargar con toda la culpa cuando él también había estado de acuerdo con la idea. Me miró y dijo, no sé qué te pasa, Nina. Esta obsesión con la claridad no es normal. Estás perdiendo el control. Cree que estoy mentalmente mal. Dice que uso a la bebé como excusa para controlar todo. Le pregunté si pensaba que estaba loca. Dijo que no, pero que estaba enfocada en problemas que no existen. Le respondí que nunca había estado más clara, que no pienso quedarme callada mientras mi hija crece escuchando que otra mujer es su mamá. Él me dijo que si no buscaba ayuda, tendría que tomar distancia por el bien emocional de todos. Luego llegó un correo de Lena dirigido a él, no a mí, avisando que estaba consultando a un abogado por violaciones de límites. Amenazó con pedir cambios de custodia si volvía a interferir en su relación con los niños. Citó mis mensajes y hasta los presentó como intento de alienación parental. Moisés no ha dicho si responderá, pero he visto documentos de custodia abiertos en su tablet. Para empeorar, mi propia hermana me dijo que me había pasado. Me dijo, no eres su madre y nunca lo serás. No puedes esperar borrar a su mamá solo porque tú tuviste un bebé. Y cuando le pregunté si estaba mal querer que mi hija sepa quién es su mamá, respondió, tu hija lo sabrá. Pero también sabrá que su madre hizo miserables a sus hermanos. Moisés lleva durmiendo en el cuarto de invitados desde el lunes. Dice que necesita espacio. Le pregunté si planea irse. No respondió. Solo dijo, no hagamos esto peor. Yo sigo creyendo que no hice nada por maldad. Nunca les pedí que dejaran de amar a su madre, solo que reconocieran que ahora somos una familia mezclada y que nuestra bebé merece la misma claridad que ellos tuvieron.
pero todos me ven como la manipuladora que arruinó todo. Moisés dice que me da una oportunidad más para reflexionar antes de tomar decisiones. Cree que si admito que necesito ayuda, podríamos arreglarlo. Yo no creo que la que necesite arreglarse sea yo. Actualización 2. Ha pasado más de un año desde que publiqué mi historia, y quiero darle un cierre. Algunos comentarios, especialmente los más duros, me obligaron a confrontarme. Leí todos. Algunos me hicieron llorar, otros me enfurecieron. Pero después entendí que eran un espejo. No solo manejé mal la situación, lastimé a personas que amaba. A mi esposo. A mis hijastros. A mí misma. 3 semanas después de mi última actualización, Moisés se mudó oficialmente. Dijo que necesitaba seguridad emocional para los niños y para él. Pensé que exageraba. Creí que solo estaba malentendido todo. Pero cuando se llevó a nuestra hija con él diciendo que no confiaba en mis decisiones, toqué fondo. Busqué a un abogado y peleé por custodia compartida. El juez ordenó custodia total temporal para Moisés, citando preocupaciones sobre juicio emocional. No me consideraron peligrosa, pero sí inestable. Eso fue mi llamada de atención. Una semana después ingresé voluntariamente a un programa de evaluación psiquiátrica ambulatoria. No me hacía daño ni oía voces, pero estaba desmoronándome. El diagnóstico: trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. No es lo mismo que TOC. No se trata de miedo a gérmenes, sino de control, rigidez, perfeccionismo, y la falsa creencia de que si todos siguieran mis reglas, todo estaría bien. Me aferré al orden para sentirme segura. Y cuando la familia no encajaba en mi visión, intenté forzarla. No por maldad, sino por ansiedad. Proyecté mis miedos en mi hija, el miedo a ser desplazada, a no ser la mamá. Pasé un año en terapia intensiva, medicación y programas de conducta dialéctica. Moisés pidió el divorcio. No lo culpé. No lo combatí. Hoy él tiene la custodia total de nuestra hija. Yo tengo visitas supervisadas 2 veces por semana. La relación con mis hijastros sigue siendo frágil, pero estoy tratando de reconstruirla. Les escribí cartas sinceras, sin justificarme. Solo pidiendo perdón. Meses después aceptaron verme, junto con su terapeuta. Les dije que nunca más intentaría redefinir su familia. También contacté a Elena. No esperaba respuesta, pero me escribió una sola línea. Gracias por tu disculpa. Eso fue suficiente. Hoy estoy mejor. No, curada, pero consciente. Entendí que las buenas intenciones no valen nada si el impacto es destructivo. Que imponer estructura no es estabilidad, es una jaula. Perdí mucho: mi matrimonio, la custodia, la confianza de niños que amaba. Pero gané algo que nunca tuve: claridad sin miedo. Y desde ahí, estoy empezando de nuevo. Entendí también que mi necesidad de control venía de heridas viejas. Cuando era niña, mis padres se divorciaron y mi madre se volvió a casar. Mi padrastro intentó obligarme a llamarlo papá, y yo lo odiaba. Sentía que me borraban. Años después, terminé haciendo lo mismo que tanto me dolió. No fue hasta que lo acepté en terapia que pude empezar a cambiar. No se trata de justificarme, sino de reconocer que herí a otros repitiendo un patrón que nunca cuestioné. El proceso no fue rápido ni fácil. Tuve que aprender a soltar el control, a tolerar la incertidumbre, a aceptar que el amor no necesita etiquetas para ser real. A veces sigo cayendo en viejos hábitos, pero ahora tengo las herramientas para detenerme. He comenzado a reconstruir una relación, aunque distante, con Moisés. No como pareja, sino como padres. Me deja ver a nuestra hija con más frecuencia, siempre supervisada, pero ahora hay más calma entre nosotros. Ella ya tiene 2 años. Cada vez que la veo, siento tanto amor y tanta culpa al mismo tiempo. Sé que tengo que ganarme de nuevo el derecho de ser parte de su mundo. Con mis hijastros, las cosas avanzan lentamente. Ya no me ven como una amenaza, pero todavía hay desconfianza. Nos encontramos en reuniones breves, a veces con su terapeuta. Hablan poco, pero ya no me miran con odio. Eso, para mí, ya es un progreso enorme. Alina también la he visto en algunos de esos encuentros. No hay amistad, ni falta que hace. Solo respeto. Y, honestamente, me alegra verla tranquila. Ella también estaba protegiendo a sus hijos, y aunque en ese momento lo sentí como una guerra, ahora entiendo que solo defendía su lugar. La terapia me enseñó algo que antes me parecía imposible.
No siempre hay que tener el control para que las cosas salgan bien. A veces solo hay que estar presente y escuchar. Ahora vivo sola, sigo en tratamiento y participo en un grupo de apoyo para padres con familias mezcladas. Escuchar las historias de otros me ha hecho entender que no era la única que sentía miedo de perder su lugar. La diferencia es que yo dejé que ese miedo guiara todas mis decisiones. He aceptado que no soy la mamá principal ni la figura central. Soy parte de un sistema más grande, y eso no me hace menos. Si alguien que esté leyendo esto está en una familia mezclada, solo puedo decirle esto. No traten de controlar el amor ni las palabras. Los niños no necesitan títulos para saber quién los cuida. Solo necesitan sentirse seguros. Yo lo aprendí demasiado tarde, pero sigo aprendiendo. Y aunque perdí mucho, todavía tengo algo valioso, la oportunidad de hacerlo mejor, de no repetir la historia. No sé si algún día recuperaré la confianza plena de todos, o si mi hija recordará quién fui antes de perderme. Pero ahora sé que lo único que puedo ofrecerles es la versión más honesta de mí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me parece suficiente.